Esto es una reacumulación de una semana. Mucha gente que está paniqueada de que el Bitcoin va a caer. Eso eran reacumulaciones de mercado. Mire, reacumulaciones. Y aquí empezaron los verdaderos donde se podía poner las posiciones. Entonces, ¿para qué quieres operar una acción de Disney teniendo más acciones como Roblox, que estoy seguro, Roblox Corporation? Pero mira, aquí el dinero está fluyendo. Significa que el dinero está inyectándose en esta acción. Aquí se está acumulando el dinero para irse a la baja. Aquí se está acumulando el dinero para irse a la baja. Aquí se está acumulando el dinero para irse a la baja. Aquí se acumula el dinero. El día de hoy voy a explicar más o menos cómo funcionan los pools de liquidez. Ahorita empezamos a ver la estructura de mercado y otros. Esto es un poco más avanzado, pero de todas formas sirve sobre todo lo que es para ver un bias o conseguir un sesgo en la estrategia, para obtener una dirección clara del mercado. Entonces en esto para entender los pools de liquidez vamos a entender otros términos como la acumulación, reacumulación, la distribución del mercado, entonces, y cómo funcionan y cómo se puede aplicar esto en el mercado, sobre todo. Ok, entonces, lo que vamos a hacer ahorita es pedirle al ChatGPT, pedirle al ChatGPT. Entonces, vamos a pedirle que nos dé un par de Forex o nos dé cualquier activo, ¿ok? Y que nos dé cualquier activo de Forex. Vamos, cualquier activo de Forex. O cualquiera. O índices, etcétera. Uno random. Cualquiera. O commodities. Ok. Ok. Ay, las faltas ortográficas. Ok. Ok. Ok, no, bueno, ahorita yo sé que el oro está full a la alza. Entonces quisiera ver otro par. Ok. No, dame otro. Ok. Uno más pronto. Ok. El GER 40. Ok. Entonces vamos a ver el GER 40. Vamos a ver el GER 40 y vamos a ver otro de Forex. Ok. Vamos a ver dos pares, más o menos para tener dos ejemplos de explicación. Ok. Y de Forex. Ok. Entonces vamos a crear dos. Ok. Más o menos primero voy a explicar cómo funciona ese sistema. Ok. Así más o menos funciona esto. Ok. ¿Qué pasa con el trading? Ok. Esa es la tendencia general del mercado. O también. ¿Cómo se llama? Ay. Me cae esto. Uy, Dios. Ok. Esta es la tendencia general del mercado. O esta también es la tendencia general del mercado. Ok. Entonces esas tendencias llegan a tener, según los conceptos de ahora de soporte, resistencia u otros conceptos de ICT o Smart Money Concepts, que normalmente yo los uso pero de otra forma, ¿ok? No de la forma general que las enseña ICT o cualquier otra persona de internet. Ok, más o menos así funciona esto. Ok, entonces aquí te va marcando full zonas de soporte y resistencia, ¿ok? Ok. Entonces, mucha gente aquí está jugando a la pijama de rayas, que es llegar, subir, llegar, subir, llegar, subir, llegar, subir, llegar, intentando, a que en un momento les llegue a alguna zona en la que el precio tenga que ser mitigada. Y en realidad es que el mercado lo está liquidando. Y esto se llama liquidity pool. Este se llama el pool el pool de liquidez. Aquí están todos los stops de los compradores bueno, aquí, exacto, aquí sería el stop de todos los compradores del mercado. Porque no existe una conversación clara de cómo fluye el dinero inteligente en el mercado. De cómo las EMAs, que, no que es usado como un indicador, cómo incluso esto puede ayudar a ver cómo funciona el mercado. ¿Ok? Entonces, más o menos así. Eh, lo que te ayuda, lo que te voy a enseñar hoy es lo que te va a ayudar a diferenciar en dónde está este pool de liquidez. ¿Ok? En realidad, ¿a dónde va a ir esta dirección del mercado? ¿Ok? Si va a llegar hasta acá, o va a romperlo, va a llegar hasta acá, o va a romperlo, va a llegar hasta acá y va a romperlo. ¿Ok? Que más o menos, ¿qué es lo que generalmente es el mercado? El mercado hace su tendencia normal, tiene una reacumulación en el mercado, llega a tener esas reacumulaciones y llega a tener su tendencia principal. ¿Ok?
porque llega a estar acumulado. Lo mismo aquí funciona, ¿ok? Lo mismo en bajista, llega a estar aquí, se reacumula y vuelve a empezar, ¿ok? Más o menos así funciona el mercado y esto te lo voy a enseñar aquí en el ejemplo de hoy. Entonces, más o menos en teoría, tenemos una tendencia alcista. Entonces, muchas personas tienen un sesgo en las que las personas dicen, no, el precio va a continuar hasta acá, de aquí me va a tomar liquidez y va a seguir, ¿ok? En realidad, esto es un pool de liquidez, donde aquí están todos los stops de los compradores, porque esto no se lo había explicado en la estructura del mercado. Cuando empieza a funcionar esta estructura, cualquier stop, aquí es donde están los stops de los compradores o vendedores, ¿ok? En estas zonas de oferta y demanda, zonas de oferta y demanda. Y en realidad estas zonas llegan a ser mitigadas si es que no tienes una buena comprensión del bias, ¿ok? Entonces, más o menos, vamos a aprender esto el día de hoy, ¿ok? Entonces, vamos a abrir el... Bueno, esto es lo que yo uso para hacer el trader casa. Esto es lo que yo uso para hacer backtest. Entonces, vamos a crear una sesión, ¿ok? Entonces, mm, vamos a poner liquidity pool y vamos a poner un balance de, pongamos 100,000, ok, un fondeo de 100,000. Ok, entonces vamos a empezar por el primero, para que vean que esto aplique en todos los mercados. Así fluye, así es como fluye el dinero, ok. Entonces vamos a ver esto. Ok, aquí nos NZDCH. Ok. Ok, no tiene este activo. Ok, dame otra. Ok, uno de Forex más conocido. Uno de Forex que sea diferente, ok. O de ver uno de Forex y uno de un índice. Eh, vamos. ¿Sabes qué? Puedes coger un... Ok. Dame un número al azar. Ok. 80. Del 1 al 10. Dios. Ok, un 4. 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a ver este. Ok. Bueno, ahorita solo me deja ver literalmente un año hacia atrás. Antes podía ver más datos. Ok, entonces vamos a ver esto en los datos de un año. Si nos vamos al FX Ripple. Ok, great. Ok, en teoría, aquí estamos en gráficos de week, de una semana, mensuales, etcétera. Ok, entonces, en esta tendencia del tiempo, espera, voy a poner los demos, ok. Ta- Ok, en esta tendencia del tiempo de lo que ha pasado, nos damos cuenta que en un mes esto sigue siendo una tendencia bajista, ok. ¿Y, y qué pasa aquí? Igual en daily, ok. Bueno, en daily seguimos en una tendencia bajista, ok. Entonces, aquí hay muchas cosas de ICT que se llegan a, a desmentir, ¿ok? Que no quisiera que este sea un video como solo desmintiendo ICT, pero en realidad lo que yo quiero hacer es que incluso cómo se llaman marcar los targets, dónde existen estos stops y los pools de liquidez, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ok, mucha gente, mucha gente va a estar llegando a estas zonas de acá, estas zonas de acá, estas zonas de, bueno, zonas de acá, acá, todas estas zonas. Tan, tan. Y va a estar buscando hacer como un retesteo, ¿ok? Hacia acá, hacia acá y hacia acá, ¿ok? Y en realidad, obviamente, sabemos que a simple vista estamos en una tendencia bajista, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cómo es mi forma de ver el bias y cómo funcionan los nuevos de liquidez para mí? ¿Ok?
lo que yo normalmente hago es seguirme, es básicamente guiarme por los ciclos del mercado, ¿ok? Entonces, para mí, primero no suelo usar mucho la tendencia del mes, pero suelo verlo, ¿ok? Pero aquí yo lo que estoy viendo y lo que expliqué en el video de estructura es que aquí tengo ya como marcado eh, u- una primera tendencia bajista, otro bloque de tendencia bajista, y aquí obviamente se me está completando otro bloque de tendencia bajista. Esto en un mes, ¿ok? En weekly tenemos lo mismo, ¿ok? En weekly no es tan así, ¿ok? Porque en weekly tenemos esto. En weekly tenemos esta tendencia bajista, bueno, esta tendencia alcista, esta tendencia bajista, de ahí tenemos esta reacumulación del mercado, ok, que más o menos ya lo voy a explicar, y tenemos la tendencia bajista, ok. Así es como más o menos empieza a consolidar el mercado, ok, y empieza a consolidar su dirección. Aquí tenemos una dirección consolidada, ok. Entonces, más o menos, ¿desde cuándo podemos saber que empieza la nueva dirección del mercado? ¿Ok? Yo normalmente lo hago con las demás, lo hago viendo las estructuras anteriores, pero, por ejemplo, vámonos a un gráfico del oro, ¿ok? Que aquí es donde está metiendo operaciones, ¿ok? El día de hoy, ¿ok? Mire, más o menos es lo que yo quiero explicar en semanal, ¿ok? Esto es una reacumulación del mercado, ¿ok? Esto empieza a crear una reacumulación en el mercado. Esto se ve así en un mes, ¿ok? Se llega a ver así en un mes. ¿Cómo? Que parece que aquí hubiera una tendencia bajista, pero en realidad es una reacumulación del mercado para continuar su tendencia aún, ¿ok? Entonces, si se llegan a dar cuenta, em, llega a crear su bloque en un mes, en una semana llega a estar así, ¿ok? Y en un día llega a estar bajista, si se dan cuenta. Son muchos días bajistas, ¿ok? Entonces, ¿son cuántos días? En los que literalmente o puede llegar a seguir siendo bajista o puede ya de verdad empezar a tener una tendencia alcista. Porque empiezan a hacer estos retrocesos, ¿ok? Y tú no sabes si va a retroceder hasta acá o va a retroceder hasta acá o va a seguir retrocediendo hasta acá. En realidad esto no lo puede saber nadie, ¿ok? No, nadie, o sea, solo son las instituciones de los propios compradores o vendedores, pero nadie sabe hasta dónde va a ir el mercado. Y de esto se trata. Esto es un juego de especulación y de estadística. Pero ya no es un juego, ¿ok? Pero bueno, aquí obviamente, sabemos que el oro normalmente siempre va a la alza, ¿ok? Entonces, si ya tenemos desde mayo hasta octubre, tenemos una tendencia que solo está bajista, ¿ok? Si se dan cuenta, todo esto era ruido de una tendencia al mercado. ¿Ok? Que desde aquí ya lo podemos empezar a confirmar, ¿ok? Entonces así es más o menos cómo funcionan estas tendencias. Y así es como se ve en un mes, ¿ok? Esto literalmente fue como solo un mes de, de ruido del mercado, ¿ok? Y como yo sé verlo, yo lo sé ver con las demás, que es el indicador que yo uso. Uso las demás bueno, yo uso las demás de 5, 10 y 20, ¿ok? Que a mí, más o menos que para mí, en un mes que yo veo que ya está tocando la EMA de 20, yo puedo ser en una tendencia alcista que se ve en un mes, puedo estar tan seguro de que en daily no va a seguir existiendo una estructura bajista, que en realidad era puro ruido, ¿ok? Que incluso en esta estructura bajista, que en semanal, ¿ok? Supongamos, vemos esto en semanal. Esto es muy alcista, ¿ok? En semanal podemos ver esto al alza, si se dan cuenta. Momentos en los que estuvo al alza, si se dan cuenta. Aquí estuvo al alza, aquí estuvo al alza, aquí estuvo al alza y aquí estuvo al alza. ¿Ok? ¿Entienden? Entonces, en todo este tiempo, el mercado tuvo un momento en el que no existía, no existía un sesgo seguro, ¿ok? Entonces, nos damos cuenta que aquí, el mercado seguía aquí. Parecía que se iba al alza, regresó. Parecía que se iba al alza, regresó.
Y de aquí continuó su movimiento verdadero, ¿ok? Y es que en un mes el mercado se empezó a reacumular, ¿ok? Y es que en realidad el mercado se estaba reacumulando desde aquí, ¿ok? Y esto en realidad era una acumulación del mercado. No es hasta que más o menos por acá el mercado te da ya la real confirmación de que se está empezando a dejar de acumular, ¿ok? Así se ve en una semana, así se ve en un día, ¿ok? Que mire, en un día literalmente no te está diciendo desde aquí empezó, ¿ok? No, en un día más o menos empezó por acá, ¿ok? Y falló muchas veces, ¿ok? Falló muchas veces, ¿ok? Entonces más o menos aquí les voy a enseñar un poco de estadística, ¿ok? ¿Por qué? Aquí el mercado empieza a fallar, ¿ok? Aquí el mercado empieza a fallar, ¿ok? Más o menos falla una vez aquí, ok, esto ya es un -1. Falla aquí, -1. Aquí, -1. Aquí, -1. Pero ya empieza a estar desde acá, empieza a irse al alza, ok. Y esos ya son órdenes de más de -1. Entonces empieza a ser ya una orden de 10, ok. Entonces ya no es -1. Sería -1, -1, -1. Ahora sería 10, ok. Entonces tenemos una ganancia de igual a 7, ok. Y lo mismo acá. Tenemos una ganancia de 7, tenemos una ganancia de 8, de 7, 17 y de 8, pero también tendríamos pérdidas acá, ¿ok? -1, pero 7, 8, 7, -1, o break-even, ¿ok? Entonces tendríamos demasiadas ganancias y también demasiadas pérdidas, ¿ok? Y así es como funciona. Pero para eso es como tienes que aprender a gestionar tu sistema y saber cómo funciona tu sistema, ¿ok? Entonces más o menos, este es en teoría lo que pasa en los mercados, ¿ok? Que tienes una distribución del mercado, tienes una reacumulación del mercado y empieza a distribuirse. Lo mismo pasa acá. Aquí tienes una distribución del mercado, se empieza a reacumular, se empieza a distribuir, se empieza a reacumular, se empieza a distribuir, reacumular, distribuir, reacumular, distribuir, reacumular, distribuir, y así sucesivamente, ¿ok? Y si nos vamos a Disney, mire, va a ser, estoy seguro que es lo mismo, ¿ok? Si nos vamos a Disney, va a ser lo mismo, ¿ok? ¿Qué pasa en Disney? ¿Ok? Nos vamos a ir un mes. ¿Ok? En un mes estamos viendo que Disney está acumuladísimo. ¿Ok? Todo esto es una acumulación de Disney. Estamos viendo alcistas, bajistas, alcistas, bajistas, alcistas, bajistas, alcistas, bajitas, alcistas. Ok. Ok. Para esto se usa un escáner, pero esto lo enseño en mi mentoría privada. Ok. Más o menos de cómo el escáner, yo uso el escáner de Finbis y para encontrar las entradas. ¿Ok? Entonces, porque no hace falta un super escáner, ¿ok? Pero dejando de lado esto, eh, podríamos empezar diciendo desde acá que el precio de Disney desde acá empezó a ser solo, igual aquí un mes, empezó solo a hacer una acumulación, ¿ok? Mire, no tenemos un sesgo claro, ni aquí, ni acá, ni acá, ni acá. ¿Y esto por qué lo digo? Porque existe la creencia de que solo se puede operar Forex o solo se puede operar el oro, solo se puede operar otros activos que no sean estos, ¿ok? Ok, más o menos así. En una semana, ¿qué tenemos en una semana? En una semana tenemos esto. En una semana igual estamos teniendo las mismas consolidaciones. Mira, esto es una acumulación, ¿ok? Y no lo digo yo, lo dicen las demos. Porque, mire, esto, que está pasando esto en el mercado, literalmente las demás están diciendo que no existe una fluidez del dinero, una inyección del dinero como existe aquí en el oro. Miren, aquí existe inyección del dinero, ¿ok? Miren, miren, es que se está inyectando dinero en el mercado y es por eso que están fluyendo las demás y el precio está por encima de esto. Significa que hay dinero aquí, ¿ok? Pero ¿qué pasa en Disney? Ok, en Disney no hay dinero, no está fluyendo el dinero. El dinero está fluyendo de esta forma. No tenemos una dirección clara, no sabemos dónde va a ir. Y es que incluso en Daily podemos tener etapas, ¿ok? Podemos tener etapas,
Pero incluso son etapas que no son tan seguras, ¿cachas? Porque no sabemos si el precio va a llegar hasta acá o va a quedar acá. Entonces, miren, esto es una etapa de acumulación. Y en daily igual, ¿ok? ¿Ok? Pero ahora vámonos a Reddit. Este Reddit no. Ya, este es Reddit. Ok. Miren, en Reddit está fluyendo el dinero. Inteligentemente está fluyendo. Miren. Entonces, aquí llega a ser lo mismo del oro. Tener sus etapas de reacumulación. Tener sus etapas de reacumulación. Acá, 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 acá. Y lo mismo aquí, ¿ok? Que más o menos vamos a fallar aquí, -1, ¿ok? -1, -1. Pero aquí nos va a dar una super entrada que supongamos tendría acá, hasta acá, que ya sería como +5 RR, que obviamente esto no se puede ver solo en daily, también esto funciona en probabilidades bajas. Entonces esto ya sería un -1, -1, -1, y sería un +5 RRR, ¿ok? Entonces, existen muchas formas de ver el mercado, ¿ok? Y no solo en daily, veámoslo en 4 horas, ¿ok? Aquí lo mismo. El precio se distribuye, se reacumula. Se distribuye, se reacumula. Lo mismo acá. El precio se distribuye, se reacumula. Se distribuye, se reacumula. Y lo mismo. Y llega a fallar acá, empieza a tener acumulaciones, pero para eso existe la gestión del mercado. Llegamos a tener operación ganada aquí, +1, -1. Aquí supongamos sería +5, ok, +5, -1, +5, -1, -1, +5, +5, +5 y -1. Y así empiezas a gestionar el riesgo. Entonces ya no tendrías como 3 -1, pero, o 4 en, 4 en pérdidas, pero tendrías como +17 en ganancias. Entonces empiezas a ver cómo funciona el flujo, empiezas estas reacumulaciones del mercado, cómo empieza a fallar el mercado y obviamente vas a tener que fallar. Que tus, todo esto que ves aquí va a tener que pasarte, ¿ok? Porque si no tienes una pérdida acá o no tienes una pérdida acá, no te va a pasar la ganancia de acá o te va a pasar no te va a pasar la ganancia de acá. ¿Por qué no llevas estas dos pérdidas? Y lamento decirte que si no estás preparado mentalmente para llegar a... Porque yo no soy un motivador, ¿ok? Lo que te estoy diciendo es que tú puedes, según la gestión de riesgo, complementarlo con tu estrategia, ¿ok? Pero yo no soy ningún motivador. Lo único que te estoy diciendo es que según como comprendas tú tu mercado, vas a poder seguir gestionando el riesgo, ¿ok? Entonces, si tú ya sabes que después de una reacumulación te va a llegar un movimiento potencial, entonces más o menos aquí tendrías tu entrada, ¿ok? Pero si no vas a entrar porque dijiste, no, perdí acá, ¿ok? Más o menos va a ser así. Perdí acá, aquí perdí, en toda esta zona perdí, ya no voy a entrar y se te da el movimiento. Quiero entrar, perdí en esta zona, ya no voy a entrar y se te fue el movimiento. Y lo mismo aquí, y así va a suceder, porque esto es una probabilidad del 50-50 de si sube o baja, y nada más. Eso es de ley. Eso es la ley, porque esto es ley de oferta y demanda. Si no, no se movería esto. Entonces, si tenemos una ley de oferta y demanda y nos regresamos a Disney, ok, si nos regresamos a Disney, mira, si nos regresamos a Disney, podrás darte cuenta que ahora tú no tienes aquí una tendencia clara. Tú no sabes si desde aquí vas a ir haciendo esto o si se ve. Imagínate que en realidad el precio, este eres tú operando, ¿ok? Este eres tú operando y empiezas a decir como, ok, veo que Disney está a la baja, yo voy a seguir vendiendo. Y en realidad esto está reacumulándose desde algún momento. Y eso lo dicen las demás. Mira, no puedo decirte que el precio de Disney va a seguir bajando, ¿ok? Puedes seguir haciendo esto, puedes seguir bajando, puedes seguir haciendo esto. Y esto no lo digo yo, lo dice el semanal de Disney, que si te das cuenta se reacumula desde acá. También lo dice el mensual, que literalmente aquí todo está acumulado. Entonces, ¿para qué quieres operar una acción de Disney teniendo más acciones como Roblox, que estoy seguro, Roblox Corporation, que todo el mundo lo juega ahora? Pero mira, aquí el dinero está fluyendo. Mira, aquí
aquí, 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 aquí. Entonces, estoy seguro que más o menos aquí el precio en un mensual que se ve bajista, pero mira, el precio 2 de septiembre. Hoy es 12 de septiembre. Para mí esto es una reacumulación en el mercado. Y mira esta vela fuerte que existió aquí en un día, en una semana. Mira. Entonces, en teoría, ¿qué va a pasar aquí? Mucha gente va a estar sesgada por sus ventas, buscando acá, acá liquidez, acá liquidez, acá liquidez. Obviamente, creo, gente de ICT no opera esto, no opera acciones, porque no sabe cómo funciona, ni cómo fluye el dinero inteligente. Aquí está fluyendo el dinero, ¿ok? Aquí el dinero se dejó de inyectar, ¿ok? El dinero empezó de forma natural, que empezó con su tendencia alcista, creó, creó sus órdenes aquí, y el dinero, ¿qué pasó? Se empezó a reacumular, ¿ok? Y estoy seguro que más o menos aquí, 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 como fue en el oro, si se dan cuenta, esto está teniendo una expectativa alcista para mí. Y te lo digo porque así se ve en una semana, así se ve en un día, ¿ok? Y es que miren, aquí más o menos el precio te va a dar las entradas, ¿ok? Y vas a tener entradas más o menos aquí, como aquí, como aquí, como tuviste aquí, como tuviste aquí, como tuviste aquí, como tuviste aquí. Está pasando aquí, ¿ok? Y si hace otro flush, será un -1. Si sigue reacumulándose, será -1. Pero seguirá. Hasta que no exista, por ejemplo, un cambio de tendencia en semanal. O te lo digo al contrario. Pero yo te lo estoy diciendo. La semana te está diciendo esto que el precio seguirá al alza. ¿Ok? Y no te estoy diciendo que busques ventas aquí y sigas buscando las ventas. Aproveches cualquier movimiento. Que sin este movimiento del mercado tienes una tendencia alcista. Te estoy diciendo que busques ventas del mercado. Sería más o menos esto. No va a pasar. Esto no va a pasar. Tendrías que estar ahí preocupado, ¿ok? Estarías preocupado, dirías, ya viene la reacumulación. Es que incluso estas reacumulaciones no se pueden predecir, ¿ok? Esto no se puede predecir. Tú no sabes hasta dónde va a ser. La reacumulación es un retroceso del mercado, ¿ok? Tú no sabes hasta dónde va a seguir retrocediendo la tendencia, perdón, la tendencia del mercado. No sabes si va a retroceder hasta aquí o va a retroceder hasta más acá. No sabes si esto va a seguir bajista. Pero miren, para mí, hasta ahora, el sesgo que se está empezando a formar aquí ya es alcista, ¿ok? Entonces, para mí en Roblox, yo estoy viendo unos unas 2 semanas o un mes de una completa tendencia alcista, que no solo va a ser todo vela alcista. Obviamente, como esto es un mercado oferta y demanda, va a hacer esto, va a bajar, va a hacer esto, va a bajar, va a hacer esto y va a bajar. Entonces, así es más o menos como funciona el mercado. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí estamos en la acumulación. Ok. Entonces, mucha gente va a querer seguir vendiendo, o mucha gente inexperta que no funciona cómo fluye el dinero en el mercado en Roblox, va a seguir vendiendo esto, va a seguir querer vendiendo, hasta que va a llegar un punto en el que no va a cumplir con la tendencia. Y puede ser que tú vendiste solo hasta acá y quieras seguir vendiendo y te liquide acá, ¿ok? O sigues vendiendo hasta acá. Pero lo mismo, acá mira, aquí estoy seguro de que muchas personas fueron liquidadas. Porque, no, espérate. O, em, ok, sí, esta. Pena. Personas, estoy seguro que muchas personas que tienen sus stops por encima de acá, por encima de acá, por encima de acá, va a ser liquidados, van a ser liquidados. Y no, y estoy seguro que no solo esas personas, sino van a ser supongamos no va a ser ahorita, y después va a ser. Pero esto es una forma estúpida de seguir el dinero, ¿ok? Y en realidad, aquí ya el dinero empezó a fluir de otra forma, porque ya se empezó a inyectar dinero en Roblox. Mire, incluso si se dan cuenta, está por encima en las demos del precio, como lo estuvo en una semana. Entonces sería ilógico seguir esta tendencia en Roblox y comprar acciones en Disney, porque tú en realidad ahora mismo. No, miren. Y en realidad estamos viendo. Es que esto es. Ok. Y en realidad es que estamos viendo. Ok, estamos viendo Roblox en. Ok.
Estamos viendo Roblox con una barra, ¿ok? Entonces miren lo que hizo Roblox. Siguió la tendencia alcista y liquidó a más personas, ¿ok? Y liquidó a más personas. Eh, Entonces esto en realidad era una reacumulación. Liquidó stops que tenía acá, stops que tenía acá, stops que tenía acá, stops que tenía acá, stops. Y estos son los pools de liquidez, ¿ok? Porque aquí es donde está el dinero, ¿ok? ¿Y qué te lo explico? ¿Cómo te explico esto, ok? Entonces, ¿qué representan estos altos? ¿Ok? Muchas personas que operan con soportes, resistencias, con cualquier cosa, están buscando estos altos de acá, estos altos de acá, estos altos de acá, estos altos de acá, para seguir bajando. Y dijeron, aquí funcionó, voy a seguir vendiendo, aquí funcionó, voy a seguir vendiendo, aquí funcionó, voy a seguir vendiendo. Y no funciona así. Y no funciona así. Y esto te lo digo viendo una acción de Roblox, no el dólar, no el euro, viendo una acción de Roblox, ¿ok? Entonces más o menos esto funciona así. En Roblox esto ya empieza a decir, ya vimos la semana, vimos daily, y esto es una estructura alcista, ¿ok? Entonces, mira, una persona estaría buscando vender aquí, ¿ok? Está buscando vender aquí, va a poner su stop hasta acá, un inversor, ok, se liquidó. Ahora, buscaría vender en el, más o menos, sí, vender aquí, o vender aquí, buscando estos precios bajos. En realidad, no. Roblox hizo esto. ¿Y por qué hizo esto? Y esto les voy a explicar, porque esto es la ley de oferta y demanda. Roblox, bueno, la acción, en cualquier mercado, porque así fluye el dinero. El dinero no fluye diferente en Roblox. Y se los voy a demostrar. Porque, por ejemplo, vemos Marvel. Marvel. A ver, veamos Nvidia, ¿ok? Vemos Nvidia. Miren, el dinero fluye igual. Fluye igual. Pueden tener operaciones aquí, y que se está acumulando. Pero ahorita podrías tener una operación aquí. Y lo mismo en el oro. Mira, aquí. El dinero fluye encima de las demás, si se dan cuenta. Aquí se acumuló el precio. Y miren, las demás te estaba diciendo. Hasta que aquí te das cuenta que el dinero empezó a fluir. Y miren, aquí están las verdaderas entradas. Y las demás te están diciendo, ¿ok? Mira, aquí. Lo mismo en Bitcoin, fluye de esta forma. Mira, ¿ok? Aquí parece que estamos en una acumulación. ¿Y por qué te lo digo? Porque está bajista, alcista. Ok, hasta ahora yo te podría decir que esta es una reacumulación. No es una acumulación, porque esto ahora no ha fallado. Y estoy seguro de que para mí hay compras por unos cuantos días más aquí en Bitcoin. Porque, mira, en un mes ya existió una reacumulación, en una semana ya existió una reacumulación. Mira, esto es una reacumulación de una semana. Mucha gente que está paniqueada de que el Bitcoin va a caer, todo va a caer, el Bitcoin seguirá manteniéndose. Mire, esto eran reacumulaciones de mercado. Mire, reacumulaciones. Y aquí empezaron los verdaderos, donde se podía poner las posiciones. Aquí, poner las posiciones aquí, puedes ponerte una posición aquí, puedes ponerte otra posición aquí, puedes poner otra aquí y otra aquí, ¿ok? Y es que así es como funciona la tendencia y cómo funciona su pool de liquidez, porque aquí mucha gente empezaría a vender. Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? Ok, es que acaba de pasar esto. Ok, ¿cuál es la explicación de eso? Ok, mira, esto lo voy a hacer con una entrada que, voy a explicarte con una entrada que tuve. Ok, mira, todo esto, todo esto, desde aquí sabemos que el mercado está en una reacumulación, ok, aquí está en una reacumulación, mire, ¿por qué? Y veamos esto, porque esto funciona de igual manera en bajista, reacumulación, 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 ok, y sigue la tendencia, tendencia, y así sucesivamente, ok. Entonces, mire, en una semana
Para mí el precio se empezó a acumular. Ok, en una semana se estaba acumulando. En un mes se estaba acumulando. Pero en una semana para mí esto era una reacumulación. Ok, mire, esto para mí, perdón, en una semana para mí esto era alcista. Ok, y esto porque miren cómo está fluyendo el dinero. En daily, miren, en daily acumulación, acumulación, acumulación. Hasta que aquí empezó a fluir el dinero por encima de las demás y no empezó a hacer esto, sino empezó a hacer esto, ¿ok? Ver eso, el color, porque no me está gustando ese color. No, somos un color medio. Tiene. Ok. Entonces, más o menos así empezó a fluir el mercado, ¿ok? Entonces, mire, en 4 horas el mercado empezó a fluir de la misma forma. Dinero fluyendo por encima de las demás, no acumulándose, fluyendo, ¿ok? Y mucha gente estaría buscando compras aquí, compras aquí, compras aquí, cuando en realidad, ¿qué es lo que hace el precio? ¿Ok? El precio sí quiere alcanzar estos altos, ¿ok? Ok, os voy a hacer la explicación teórica de. Ok, espérate, que ya borré todo. Voy a hacer la explicación teórica de esto, ¿ok? El precio tiene esta tendencia, ¿ok? En 4 horas, ¿ok? Ok, el precio tiene esta tendencia en 4 horas. Eh, uy, espérate. Pero yo estoy en un sesgo alcista desde aquí. Ok, yo estoy en un sesgo alcista desde aquí, ¿ok? Yo aquí estoy en un sesgo alcista, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el dinero estúpido, ¿ok? Gente que no sabe leer esto, hay gente que no sabe leer el mercado. Desde que vimos diario, sabemos que aquí se viene una tendencia alcista. Desde aquí, desde este momento de aquí, empieza a ser alcista, ¿ok? Pero aquí obviamente estaba bajista todo. Entonces, el dinero empieza a inyectarse, a fluir, ¿ok? Mucha gente está buscando soportes, 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 soportes. Ok. ¿Qué hacen las instituciones? ¿Qué hacen los bancos? ¿Qué hacen todos? eh, co- ¿Qué hacen la mayoría de personas? ¿Ok? ¿Cómo funciona el dinero? ¿Cómo empieza a fluir? No qué hace, no cómo funciona el algoritmo. ¿Cómo fluye el dinero del mercado? ¿Ok? Empiezan, ¿qué hacen? Desean alcanzar estos máximos de liquidez. Aquí están los stops de la gente. ¿Ok? Aquí están los stops. Aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Aquí están los stops de la gente, los stops bajistas, ¿ok? Stops de gente que no funciona, sabe cómo no funciona el mercado, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que, cómo va a moverse el precio? La gente va a llegar acá, quiere alcanzar estos altos para tomar los stops de las personas y obtener más ganancias. Esas personas van a perder dinero, ¿ok? Lo que a esas personas les hace es tener más dinero para seguir fluyendo en tendencia, ¿ok? Porque hay mucha gente aquí en shorts, en posiciones cortas. Entonces aquí el long es más fuerte y te lo dicen las demás. Y van a estar tomando stops de aquí, stops de aquí, stops, stops, stops. Entonces aquí tú que estás haciendo estás ganando dinero, ¿ok? Y entonces obviamente cuando tú ganas dinero, así funciona la oferta y demanda, ¿ok? Cuando hay mucha demanda también va a haber oferta, demanda, oferta, pero aquí la demanda es más fuerte. Entonces, mira, obviamente van a haber retrocesos, ¿ok? No te digo que va a ser un movimiento solo así, ¿entiendes? No van a haber retrocesos, ¿ok? Y así es como fluye el dinero en el mercado. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que está haciendo aquí esto? Aquí nosotros tenemos un sesgo desde que aquí empezó a ser alcista, ¿ok? Más o menos desde aquí, ¿ok? Entonces, aquí el dinero, aquí mucha gente estaba pensando en llegar a longs, ¿ok? Dijeron, vamos a ir a longs, vamos a ir a longs, vamos a ir en shorts, ok, vamos a ir en cortos, vamos a vender, vamos a vender aquí, put, vamos a vender aquí, vamos a vender aquí, vamos a vender aquí cuando llegue aquí, vamos a vender cuando llegue aquí, vamos a vender cuando llegue aquí,
¿ok? Más o menos sería algo así. Cuando llegue acá, vamos a vender. Cuando llegue acá, vamos a vender. Aquí, sucesivamente aquí. Cuando llegue acá, vamos a vender. Cuando llegue acá, vamos a vender. Cuando llegue acá, vamos a vender, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Mire, stops. Stops aquí, stops aquí. Muchas liquidaciones. Porque en realidad el dinero está fluyendo de otra forma en el mercado, ¿ok? Y te lo están diciendo los temas, ¿ok? Ok. Ay, espérate, ya borré esto. Ya. Entonces, te quiero explicar la operación que hice. Mi sesgo era alcista. Desde aquí, desde que empezó a romper esta recumulación, para mí esto era alcista. Mira, aquí me crea un bloque, aquí me crea otro bloque. Para mí esto era completamente alcista, ¿ok? Y el precio que pasa, aquí se empezó a reacumular. Aquí, justo estamos hablando de reacumulaciones. Aquí el precio se empezó a reacumular, ¿ok? Mira, en 4 horas el precio empieza a reacumular, o sea, mira, aquí empieza a dejarse de reacumular y empiezo a meter mis operaciones aquí. En periodos de 3 minutos, 1 minuto, mira, acá y acá. Mira, aquí tuve un RR de 5.88, 10.92, 10.92, 3, bueno, no, 10.29. Mira, y aquí fallé. Aquí fallé en la reacumulación. Y te lo digo yo. Yo fallé en esta reacumulación. ¿Ok? Aquí el precio se empezó a reacumular. Y yo fallé en esta reacumulación. ¿Ok? Porque yo pensé que aquí seguía mi tendencia alcista. ¿Ok? Mira. Mira. ¿Cuántas veces falló? Mira. Aquí fallaste. -1, -1, -1. Muchas liquidaciones. Aunque no tuvo una liquidación. En realidad sí tuvo un beneficio. Pero mira. Así como beneficio puede ser una liquidación. Porque no me puedo hacer esto así hasta aquí. O me podía haber hecho hasta aquí y seguir. ¿Entiendes? Entonces esto no era una... No, no son operaciones que tú buscas tanto RR. Aquí sí. Mira. Entonces, mira. Aquí me liquidó acá, me liquidó acá, me liquidó acá, me liquidó acá. ¿Ok? Y desde aquí empieza, desde aquí, de estos grandes impulsos, y si te das cuenta, tú vas a decir, en 15 minutos esto se ve muy alcista. Aquí voy a vender, aquí voy a vender, cuando llegue aquí voy a vender, cuando llegue aquí voy a vender, cuando llegue aquí voy a vender. Ah, todo, hubo muchos stops aquí que estaban en cortos, estaban en ventas y los liquidaron completamente. Entonces así es como funciona el pool de liquidez y así es donde vas a saber dónde están los stops de la gente. Puedes usar las demos o puedes usar cualquier cosa, ¿ok? Eso es más o menos cómo funciona el cerebro del mercado. Y vamos a hacer una prueba de esto, ¿ok? Que, oye, me mató mucho tiempo aquí. Entonces, vamos a probarlo con el, el dólar, ¿ok? El dólar neerlandés, ni idea. Es dólar suizo, y el dólar y el suizo franco, que más o menos soy de acá. Pam, pam. Aquí tenemos una reacumulación, sigue el precio. Reacumulación, sigue el precio. Reacumulación, sigue el precio. ¿Ok? Lo mismo. En weekly, reacumulación. Ok. En weekly, reacumulación. Uy. Reacumulación, siguió el precio. Reacumulación, siguió el precio. Reacumulación, siguió el precio. Reacumulación, sigue el precio. Reacumulación y sigue el precio. Listo. Para mí, estamos en una continuación de la tendencia, ¿ok? Que más o menos va a tener que alcanzar el bajo de acá, ¿ok? Y estoy seguro que este bajo lo va a liquidar. Muchas personas van a querer irse en longs, esperando a que lleguen estos bajos y quieran irse en longs, ¿ok? Eso no va a pasar. En weekly estamos aquí en una reacumulación, ¿ok? Perdón, estamos en una continuación de la tendencia, ¿ok? ¿Cierto? Se reacumuló. Vamos, ¿qué pasa en daily? Ok, en daily, para mí el precio se está empezando a reacumular. No.
El precio, no, el precio se está empezando a acumular. Sí, mira. Ok, mira. Vamos a verlo en 4 horas. En 4 horas vemos una tendencia alcista, ¿ok? Y mucha gente va a querer operar en 4 horas alcista, ¿ok? Entonces vamos en 4 horas. Para mí eso está teniendo una tendencia muy bajista, ¿ok? Y aquí va a ser mi próximo target. Entonces así empiezo a marcar los targets, ¿ok? Empiezo a marcar los pools de liquidez. Va a ser este mi target y va a ser este mi target. Porque aquí es donde el mercado tiene que alcanzar estos bajos, ¿ok? Va a seguir comprando y luego seguir vendiendo y comprar mejores precios y seguir vendiendo a mejores precios. Ok, entonces aquí se empiezan a crear zonas de oferta, ¿ok? Aquí se empieza a acumular el precio, se empieza a acumular el precio, ok. Entonces para mí esto es pura bulla de mercado, no es la tendencia que nada del mercado, ¿ok? Entonces mira, más o menos voy a marcar esto aquí, esto por aquí, esto por aquí. Entonces vamos a continuar esto, ok, vamos en 4 horas, ok. Más o menos por aquí, aquí más o menos ya vemos que nuestro mercado, el dólar suizo, empezó a marcar tendencias, más empezó a bajar, estar por debajo de las demás, vamos a 30 minutos, ok, en 30 minutos ya podemos ver algo que ya es un sesgo bajista, ok, miren, tranqui, ok, entonces, veamos esto aquí, eh, sigamos viendo el sesgo, mira, esto pasa en 30 minutos, esto pasa en 4 horas, esto pasa en 30 minutos, ok, entonces, teniendo en cuenta que el mercado ya empezó su tendencia bajista, ¿qué pasa normalmente en el mercado después de una continuación? ¿Qué es lo que acabamos de ver? Después de la continuación viene la reacumulación. ¿Ok? Entonces va a llegar un punto en el que el mercado se va a reacumular. ¿Ok? Y mira, no será aquí, no será aquí, no será aquí, no será aquí. Mire, el precio continuó, el mercado se empieza a reacumular desde acá. ¿Ok? Estoy seguro que desde acá. Ok, mire, el mercado se empieza a reacumular. Aquí hubo una reacumulación del mercado. ¿Ok? Entonces, después de una acumulación va a seguir una continuación de la tendencia del mercado. Así está en 4 horas. Miren, así está en 4 horas, así está en daily. ¿Ok? En daily parece que no, que vaya a seguir una tendencia alcista. ¿Ok? En 4 horas estás diciendo, no, esto es alcista, ¿cómo piensas vender? ¿Ok? Aquí están, no sé, aquí hay un soporte, aquí hay una resistencia, aquí hay un soporte, aquí hay una resistencia. ¿Ok? Estrategias estúpidas. ¿Ok? Yo no digo que no funcionen, pero digo que no es como funciona el dinero inteligente, ¿ok? Entonces, más o menos, vamos a, vamos a seguir viendo qué es el precio. Ok, entonces, ok, vamos a ver cómo se ve en 3 minutos, vamos a ver. Ok, mire, en 3 minutos se ve súper alcista, ¿ok? Un sesgo, y por eso es que usamos muchas temporalidades, ¿ok? Ahora vamos a ir a 15 minutos, vamos a seguir viendo cómo, qué sigue siendo el precio. Ok, entonces, nosotros podemos decir, vamos a poner una entrada acá. Ok, que que el momento que fluye por debajo de las demás, sí. Y vamos a marcar nuestro target hasta acá. Que dudo mucho porque a veces no llega a cumplir los targets, ¿ok? Pues sigamos bien. Que ya ponemos break even y vamos hasta dónde va. Ok. Nos sacó en break even, pero
también podríamos haber sacado un 10.24. Entonces, si sabes cómo funciona la tendencia del mercado, puedes llegar a tener estas tendencias. Si sabes cómo funcionan las reacumulaciones, cómo funciona todo esto, llegas a tener estas tendencias, ¿ok? Aquí no se cambia equipo, ¿ok? Entonces, más o menos, espero que entiendas cómo funciona esto. Úsalo en tu sistema, testéalo, compruébalo, saca datos de esto, pero así es como funciona. Y aquí alcanzamos demasiados stops. Stops que, mira, aquí liquidó a muchas personas. Aquí también liquidó a muchas personas. ¿Ok? Y esto teniendo un sesgo desde un mes. Un mes. Weekly, daily. ¿Ok? Pero y nosotros sabemos que aquí no es que hubo un cambio de tendencia. Porque mucha gente diría, aquí ya rompió, existe cambio de tendencia, vamos a seguir. Y no. O lo mismo aquí en 4 horas. Rompió, va a seguir cambio de tendencia. Vamos a vender cuando lleguen estos soportes. ¡Pam! Y liquida. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces así es como funciona el pool de liquidez. Si deseas saber más, únete a mi comunidad. Este contenido es completamente gratuito. Subo a YouTube. Espero que te haya gustado este video. Espero que sigas viendo los siguientes videos. Seguiré subiendo más videos de estructuras y seguiré subiendo más videos de esto.